Pues muchas gracias. En esta charla principalmente veníamos a hablar sobre técnicas de aprendizaje colaborativo de software. Estos últimos años, tanto en empresas como fuera de ellas, hemos estado dedicándonos principalmente a optimizar nuestro aprendizaje y el aprendizaje de los grupos en los que estamos al máximo posible con diferentes técnicas y muchas cosas, vaya. Y principalmente os queremos hablar de los problemas que hemos tenido, de qué técnicas no han funcionado mejor, qué técnicas no han funcionado peor y hacer como una pequeña introducción a ellas. Vamos a empezar hablando un poco del trasfondo que nos ha llevado a ese aprendizaje colaborativo, que surgió de manera emergente, en la pandemia más o menos, y luego a modelos para optimizarlo de manera continua, es decir, modelos que puedes tener todo el rato en mente, y luego a todas las técnicas que nos han llevado a mejorarlo, las que nos han funcionado bien. La cosa es comentar muchas para que al final podamos intercambiar, que después de la charla podamos hablar de otras que os hayan funcionado o las dudas que haya o lo que sea. Charlar es lo importante, no la charla. Y hay un mapa de conceptos gigante que es este, que es imposible entenderlo evidentemente, pero es para que veáis que tenemos muchas cosas que decir y muy poco tiempo. Vamos a decir dónde estamos, porque dónde estamos es mucho más importante que quiénes somos, dado que es colaborativo. Esto inicial es un símbolo que para nada tiene que ver con el otro duplicado. Es un grupo de desarrolladores que nos llamamos la Guild, es un grupo cerrado, ha evolucionado de otro grupo que era abierto. Somos todas personas muy afines y es lo que más nos ha hecho mejorar colaborativamente en nuestra carrera. Bueno, también estamos en Málaga Jam, Ricardo y yo principalmente, Iván un poquito. Asociación de Creadores de Videojuegos de Málaga, estamos por aquí y bueno. Sí, y el tercer icono de Game Crafter, que es lo que venimos representando, es un grupo de mentorazgo que llevamos con gente más o menos desde hace un año. Después hablaremos un poco más sobre ellos, pero prácticamente aprendemos muchísimo compartiendo nuestro conocimiento con ellos. Pero vaya, estamos en todos los sitios, estamos en más comunidades y también en Spotify, en Ensemble Podcasting, en Spotify, vaya. Eso es. Pues vamos a empezar un poco, poniendo un poco de contexto, compartiendo experiencias negativas que hemos vivido durante los últimos años en nuestro entorno laboral. Principalmente el mayor problema que hemos podido experimentar está relacionado con el aislamiento. Cuando falta comunicación entre los miembros del equipo, sucede que se forman silos de conocimiento. Esto significa que una persona es la única que conoce cómo trabajar con una tarea concreta o cómo hablar con un cliente. Esto hace que sea muy difícil que se metan nuevas personas, ya que el conocimiento sobre global de la empresa no es compartido y es complicado que alguien entre y comprenda dónde está su lugar o cuáles son los límites de la propia empresa. Y además tiende a generar grupos, pero no equipos, que son cosas bastante diferentes, como por ejemplo que un equipo trabaja para un mismo objetivo concreto y que un grupo son personas trabajando juntas sin más. O un equipo está gelificado y está cohesionado, tiene una experiencia trabajando en equipo, vaya. En nuestra experiencia en los grupos que hemos trabajado que no equipos, cuando surge una tensión personal es mucho más difícil resolverla o se generan muchas más tensiones secundarias que si hay un equipo, precisamente por la cohesión y por el valor humano que hay detrás de un equipo que no hay detrás de un grupo. Y también tenemos el problema aquí, que es una cosa que está muy relacionada con estar en cámaras de eco cerradas de aprendizaje, que básicamente, para quien no lo conozca, es cuando tienes un problema y quieres resolverlo de una manera y empiezas a buscar cómo resolverlo de esa manera y no cómo resolver el problema de verdad, como por ejemplo en esta imagen que se explica muy bien, esa persona mirando cómo pegar la silla, pero claro, esa persona lo que quiere es bajar el globo, que lo mismo su problema no es pegar las sillas para llegar más para arriba. Pues hay muchas empresas que funcionan así, o sea, literalmente, que se olvidan, el equipo de la empresa se olvida del problema real y pasa a intentar solucionar una solución, en lugar de solucionar un problema con otras soluciones. Claro, de hecho, todo esto que estamos diciendo aquí lo que hace es derivar en una falta de adaptación. No una falta de adaptación de nuevas personas que entran en el equipo, sino una falta de adaptación, ya que la comunicación entre los miembros no permite que el propio equipo reaccione a tiempo a las necesidades de la empresa. Si ponemos una metáfora y todo lo que tuviéramos aquí condujéramos un coche de forma colaborativa, alguien conduce el volante, otro la marcha, otro el acelerador, necesitaríamos coordinarnos con muchísima frecuencia y compartir conocimiento con mucha velocidad, porque si no lo que va a pasar es que vamos a acelerar, nos vamos a chocar, vamos a tener que parar todo lo que estamos haciendo, dar marcha atrás y cambiar de dirección. Es una frase de Artie Starr, que nos gusta mucho, del libro Idea Flow, que dice que es más barato aprender a conducir que tener que reparar el coche cada vez que te chocas. Entonces, hemos visto que muchas empresas trabajan de esta forma y lo que nosotros venimos a ofrecer son diferentes herramientas para poder aumentar esa frecuencia de comunicación y evitar que nos salgamos de los límites que marcan realmente el valor de la empresa. Queremos estar alineados con
con la visión de la empresa. Aunque estemos hablando de empresas, todo este tipo de patrones y técnicas que vamos a comentar son totalmente aplicables fuera de la empresa, ya sea en proyectos personales artísticos, aquí que somos de Game Dev, o incluso en la propia carrera profesional, independiente de cualquier empresa que sea. No, al final la colaboración aporta a todo el mundo por igual, independiente de que sea en un contexto o en otro. Nos sale el DG de empresa de formación profesional, ¿vale? Pero abstraigámoslo a lo otro. Todas las cosas que hemos estado diciendo negativas, digamos que se resumen o desembocan en que una persona siente estancamiento profesional. De hecho, por ejemplo, en la industria del videojuego ocurre bastante pronto en tu carrera, lo cual es paradójico, pero es así. Está la frase manida, ¿no?, ya de Sandro Mancuso, que no es lo mismo tener 14 años de experiencia que repetir 14 veces el mismo año de experiencia, que es lo que hace mucha gente por culpa de no tener aprendizaje colaborativo y progresar en su carrera. Así que vamos a hablar, pues, de optimizar el aprendizaje. Para ello, primero vamos a hablar de un poco qué es el aprendizaje. Hay muchos modelos de aprendizaje, la docencia esto es una cosa que se investiga mucho. Para simplificar, hemos traído uno que es el modelo de Dreyfus de aprendizaje, que es básicamente relacionar tu aprendizaje en una skill con tu relación con las reglas de esa skill. Cuando, por ejemplo, empiezas en cualquier cosa en la que necesitas reglas muy claras, necesitas las cosas muy picaditas y muy básicas, a cuando empiezas a experimentar con las reglas, cuando ya avanzas un poco más, a cuando entiendes completamente las reglas y, aunque sean mejor o peor, entiendes las reglas y entiendes el porqué y entiendes las bases, a cuando entiendes muy bien las bases, pero te puedes salir de ellas si te hace falta, pero cuando se complica la cosa puedes volver a ellas, y hasta el punto del experto en el que ya ni te acuerdas de las reglas, como yo que sé, mi madre que echa sal y no sabe cuánta echa, pero la echa en base a toda su experiencia, o por ejemplo una persona gran maestra de ajedrez, que ya ni se acuerda por qué. Pues aquí un poquito... Sí, ahí está lo que hemos dicho. No lo hemos dicho, pero hay un QR al final de la presentación y podréis descargarla y ver toda la información que vamos a poner. Entonces hay links, pero eso luego con calma lo podréis descargar. Lo realmente importante de este modelo es no caer en el antipatrón del expert beginner, que consiste en que tú vas subiendo estos niveles que ha dicho Ángel, vas aprendiendo las reglas y vas intentando soltarlas, pero te estableces un techo a ti mismo en el que piensas que ya has llegado a ser experto de la materia que estás aprendiendo. En ese momento, automáticamente dejas de aprender en esa materia en concreto. Y es lo que se da cuando hablamos de silos de conocimiento y todas las cosas que hemos dicho antes que son negativas, provocan que tú mismo te pongas un techo y como no te abra a otras comunidades, a otras personas, no salgas de ahí. Claro, además podemos ver aquí que es un camino sin salida, que para poder salir de ahí hay que deconstruirse, claro, es un bucle, para poder llegar a aprender de verdad las bases y poder salir. Tienen que dar una hostia de realidad, ¿no?, podríamos decir un poco, para que puedas volver atrás. Y es una cosa que no es tampoco peyorativa, que una persona no es expert beginner de manera ontológica. Simplemente puedes caer en el expert beginner y las personas que estamos diciendo esto lo hemos sido, por desgracia o por suerte, porque nos ha llevado a juntarnos y a aprender juntos mejor. En este libro todo esto y mucho más, ¿no? Vale. También está el tema de las 5 instrucciones de un equipo, que viene de este bestseller, que la verdad es que es bastante flojo, si me preguntáis a mí, pero es muy interesante aplicar el patrón en sí, que son las últimas 40 páginas. Yo lo apliqué en un equipo que creíamos que éramos un equipo bastante maduro y que no éramos un grupo y todas estas cosas súper elitistas. Y nos dimos cuenta de que a lo mejor no era tan así, porque lo que se suponía que es una pirámide en un equipo bueno, en nuestro caso se daba un patrón de reloj de arena en los resultados que era bastante raro. Y nos ayudó a reflexionar, nos ayudó a vernos desde fuera como equipo y a ver qué problemas podía haber. Y de hecho, desde que hicimos eso, el trabajo posterior fue mucho mejor y fuimos mucho mejor equipo desde que lo hicimos. Ojalá lo hubiéramos hecho antes, ¿no?, aunque hubiese dado otros resultados, pero tenerlo siempre en cuenta, igual que el modelo de Dreyfus, ayuda mucho a que las técnicas se absorban mucho mejor. Así que vamos con las técnicas. Venga, para empezar, ya que estamos justo en este evento, la principal técnica que siempre llevamos a cabo es juntarnos con otras comunidades, abrir nuestro círculo, compartir experiencia e información, porque es la forma más eficiente de salir del expert beginner, de la cámara de eco y de todos los hilos que pudiéramos tener. Entonces aquí dejamos alguna recopilación de eventos que ya ha hecho Elena Blanco, que también forma parte de este evento, por cierto, del Open South, e incluso hay un calendario, por lo que ahí, si estáis en Málaga y queréis unir a comunidades de software, podéis hacerlo a través de aquí. Y al final el objetivo es aprender de manera colectiva. Más personas son al final más input de conocimiento de otras perspectivas que a lo mejor no has vivido, más fuentes de conocimiento que a lo mejor no conoces, que te digan por aquí no tires, que no merece la pena. Y, por ejemplo, una de las técnicas que no ha funcionado particularmente muy bien dentro de las comunidades son los clubs de lectura. Los clubs de lectura
de lo que sea, ya sea dentro del trabajo, fuera del trabajo, pero al final, y con la modalidad que sea, puede ser a lo mejor mucha gente leyéndose un mismo libro de, yo que sé, de ingeniería o de producto o de lo que sea, o cada persona comenta lo que va leyéndose, lo que va hablando y tal, y al final lo más interesante es el debate más que el libro. Una persona diciendo, bueno, pues yo he tenido esta experiencia o yo lo he entendido de esta manera, descubre cosas que otra persona lo entiende de manera completamente distinta a ti, porque a lo mejor viene de otro sitio, y salen unos debates tan enriquecedores que aportan muchísimo. Tengo que decir que en el último equipo en el que estuve, que ya no estoy, mantenemos el equipo a nivel humano y tenemos todavía reminiscencias del club de lectura, pero vamos y decimos, ¿qué te has leído tú esta semana? Pues yo nada. Pues yo este otro libro. ¿Y qué dice? Pues dice esto. Ah, qué interesante, pues yo me lo voy a leer. Pues no te lo leas, que tampoco es tan bueno, léete solo esta cosa. Y vamos avanzando mucho más rápido al final, porque vamos optimizando mucho el aprendizaje, los que pasan por un camino un poco más embarrado no tienen que pasar otras personas por ahí, y bueno, pues eso, se optimiza mucho la lectura Claro. y el aprendizaje nuevo. Una experiencia, por ejemplo, del club de lectura que yo he tenido en la mía es de empleados que se van de la empresa, pero siguen asistiendo al club de lectura de la empresa. Entonces, para que se vea un ejemplo de cómo unifica el tener esta actividad compartida en la cual se aprende mucho. Una cosa importante que no hemos dicho es que si de todas maneras no encontráis comunidades afines, aunque haya muchísimas alrededor, pues las creáis, que nosotros hemos creado todas las que tenemos. Aquí nos veis en un parque en Granada a las 3 de la tarde que no se podía ni estar, haciendo un juego, diagramando una cosa de un producto, pues estamos regular también de lo nuestro, pero bueno, al final es encontrar a gente que no tenga por qué estar tan regular de lo nuestro, sino que sea afín a lo que tú quieres aprender para que aprendáis de manera exponencial. Y es importante, lo que ya hemos hablado bastante, de salir de la cámara de eco, no ya como individuos, sino como comunidad. Porque una cosa que nos pasó el año pasado es que nos dimos cuenta de que, como la comunidad se había ido destilando mucho y cerrando mucho, había una mente colmena dentro de la propia comunidad que estaba dejando de aprender. Entonces nos abrimos a otras comunidades y aprendimos mucho más y dejamos de sentir ese estancamiento que estábamos hablando antes, que ahora lo sentíamos en grupos sin habernos dado cuenta. Se sentía como gente explorando, yendo a otro sitio y trayendo un poquito a casa, y como luego todo el mundo comía juntos y aprendía, ¿no? Cuantas más comunidades no íbamos, mayor era el riesgo de que entrase en una cámara de eco. Así conocimos a Pablo, por ejemplo, por eso estamos aquí. Claro. Muy bien, pues una de las cosas que ocurre cuando nos abrimos a otras comunidades y conocemos otras experiencias es que queremos importar ese conocimiento a nuestros propios contextos. Por ejemplo, si hablo con Pedro y me dice que en su empresa hace las cosas de una forma, yo lo quiero poder traer a la mía para ponerlo en práctica. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que a través de los experimentos de Reinberger? Lo que propone Reinberger, en el vídeo que hemos dejado antes, es plantear una propuesta muy clara de qué se quiere introducir en el equipo. Por ejemplo, queremos hacer TDD o queremos empezar a hacer X técnica para mejorar la legibilidad del código. Una vez establecido la propuesta, lo siguiente que hay que hacer es un alcance. ¿Va a hacer ese experimento en todas las funcionalidades? Pues a lo mejor no, porque hay un riesgo de que salga demasiado mal. Pues lo haces la mitad o según las características que establezcas. Después una duración, 2 semanas, 1 mes, cuál es la duración de ese experimento. Y ya lo último es establecer un objetivo a lograr con ese experimento, que es lo que te va a validar si es un éxito o un fracaso. Entonces, si acaba el experimento y hemos aumentado la cantidad de... hemos reducido la cantidad de errores o hemos aumentado la cobertura de test, pues ya podemos accionar qué ocurre ante el éxito y ante el fracaso. Sin embargo, es muy importante que el objetivo sea medible, porque si lo ponemos abstracto y no se puede medir, entonces el experimento no sirve de nada, se puede trampear. También esto le da, por ejemplo, la oportunidad, primero a la gente que quiere cambiar, de abanderar el cambio, y a la gente que no quiere el cambio, de tener una salida, porque lo mismo llevan razón. Lo mismo TDD no es la solución a nuestros problemas ahora mismo. Y también muchas veces a lo mejor una persona más reacia le acaba convenciendo. Incluso si fracasamos y no llegamos al 60% y nos quedamos en el 40%, lo más probable es que el equipo diga, vamos a seguir, que hemos mejorado, que todavía nos queda que aprender. Claro, realmente el valor es que la fricción de introducción de un experimento es mucho menor al hacerlo de esta forma. Totalmente. Y además, si fracasa y en ese momento el equipo no está preparado para adoptar la técnica, te puede guardar el derecho a proponer en un futuro un experimento similar. Hay una cosa que es muy útil y que viene muy en unión con los experimentos de Reinberger, que son las catas. Esto al final, bueno, las catas las define Dave Thomas, bueno, Prague Dave y Andrew Hunt en el 99, en el Pragmatic Programmer, y al final es un entorno seguro en el que practicar. Esto es, básicamente, un tenista no practica los saques en los partidos, practica saques. Son ejercicios hechos para practicar y para repetirse. Tú lo repites todo el rato y tienes un objetivo claro.
El objetivo puede ser practicar TDD, practicar refactoring, practicar trabajar de manera colaborativa en el equipo, a lo mejor haciendo pair o haciendo mod, aprender atajos de líder, lo que sea un poco, diseñar, diseño de sistemas, de todo. Al final, si no la hay, hasta puedes ponerte propio ejercicio. Y es que están hechos para hacerse 4, 5, 6 o 7 veces. Claro, de hecho aquí tenemos una página web que hizo nuestro amigo Manu, que está en Figma, el link lo tenía ahí y luego podía acceder, y lo que es una gran compilación de catas. Todas las cajitas grises es un link que lleva una cata diferente en la que podéis practicar, además está dividida por niveles, porque podéis practicar lo que os venga en gana. Cualquier experimento podéis encajarlo con una cata que hay aquí. Muy útil. Vamos a hablar muy rápidamente de Conventional Commits, porque es una cosa que el interés que tiene es a lo que nos lleva después, que es otra cosa que vamos a hablar. Hemos puesto Conventional Commits porque es el convenio de cómics más famoso o más extendido que hemos visto, sobre todo en repositorios abiertos, que cualquiera vale, pero hemos puesto este porque, ya digo, es el que más conocemos. Tener un convenio de cómics hace que a un grupo de gente que está acostumbrada a ese convenio le haga una gran huella de lo que va pasando, porque, bueno, no sé si os ha pasado, pero las personas que somos técnicas del grupo que tenemos siempre hemos dicho que el historial de cómics no lo mira nadie nunca, jamás, cuando eso es un error porque es que es bastante útil, pero no si cada persona pone ahí lo que le da la gana, ¿no? Además, una cosa que tiene Conventional Comics, que tenéis ahí unos ejemplillos de cómics hechos con Conventional Comics, es que solo te deja hacer un cómic de un tipo, es decir, que solo puedes hacer un tipo de cosa a la vez en un cómic. Por lo tanto, muchas veces, cuando subimos cómics que tienen muchas cosas ocultas que no decimos en el mensaje y que son de valor para el futuro, te paras a pensar 2 veces si de verdad es un cómic o son 2 cómics. Por ejemplo, si arreglas algo ya de paso, ¿no? El típico, voy a arreglar esto ya que estoy, que es una tontería, pero tú lo sabes, el resto no lo sabe. Entonces, hacer cómics atómicos nos ha ayudado un montón, tanto a mantener el aprendizaje como a futuro poder volver atrás. Además, bueno, hace muy fácil leerlo el histórico, evidentemente, porque llega un momento, por ejemplo, me pasó en el último equipo que estuve, que llegaba un momento que yo no sabía si los cómics los había hecho yo o no. Y diréis, pero si pone el nombre, ¿no?, de quién lo ha hecho. Bueno, es que trabajábamos con máquinas en las que no ponían los nombres de las personas, todas se llamaban igual. Entonces, yo no sabía si había hecho el cómic o no, porque lo podría haber hecho perfectamente por cómo estaba escrito. Entonces, era muy útil para mí leerlo. Otra ventaja que tienen, al tener categoría, como estáis viendo aquí abajo, es que se puede automatizar fácilmente. Entonces, puedes configurar la integración continua para que, si hay un commit de tipo funcionalidad, se lance un tipo de prueba, y si son de fix o de refactor, pues otra. O directamente que se haga un deploy a producción. Aquí os dejamos, de todas formas, la página web, que está bastante bien, en la que se explica todo esto y tenéis la guía. Pero bueno, esta introducción ha sido para hablar de mi libro un poco. Hay una movida que me surgió hace unos meses porque me tocó aprender otro lenguaje de programación que es C++, es bastante distinto a lo que yo vengo de .NET. Y claro, yo lo que empecé a hacer fue hacer kata, que como hemos hablado antes. Y empecé a hacer kata y dije, vale, pero yo esta kata ya la he hecho. La he hecho 5 o 6 veces, pero ahora la estoy haciendo en otro lenguaje. Y claro, a mí no me aportaba valor, a mí personalmente, en un proyecto de aprendizaje, decir, vale, he hecho esta feature de esta kata. Es como, esto ya lo he hecho 1000 veces. Y dije, ¿por qué no apuntar en el histórico de commit lo que he aprendido mientras estaba escribiendo este código? Por lo que, a lo mejor, en vez de tener una feature de la vending machine de no sé qué, no sé cuánto, ¿por qué no hacer learn, tirar un test en C++? Que eso fue lo que aprendí. Y aportaba mucho valor porque si lo retomaba una semana después o lo que sea, pues ¿cómo hacía esto? Pues le doy allí y tengo un ejemplo de código instantáneo con mi estilo de programación, en cualquier momento puedo verlo, si me ocupaba, pues podía volver. Y para las tecnologías nuevas era brutal y a mí me ha aportado muchísimo valor, tanto para librerías como para haciendo preguntas y respuestas. Y lo que más valor me aportaba era subir un commit cuando de repente era como, la he liado, se me ha roto todo, no entiendo por qué no me está compilando, odio C++, no sé qué. Pues subía ahí un commit de, vale, esto está todo roto por este motivo, estoy observando este problema. Y lo ponía en el propio nombre del commit y justo después ponía el arreglo. 2 semanas después, que esto nos pasa a todo el mundo, de ¿por qué se me ha roto esto? Esto no lo entiendo. Pues en cualquier momento me llegaba y decía, vale, esto es lo mismo que me pasó aquí. Y tenía el problema y justo después la solución.
Y, ya no, y además eso a mí me aportó muchísimo valor. Además, es muy fácil filtrar en el histórico de cómics cuando tienes una palabra como está todo roto, ¿no? Como pone ahí más o menos en inglés. En plan, me he caído. O cuando te has metido en un pozo. Una cosa que a mí me sirvió un montón fue cuando yo tuve que aprender C++ por motivos profesionales, por desgracia para mí y para mi carrera, porque venimos de videojuegos y en videojuegos se programa casi todo con C++, fue coger lo que él había hecho justo un par de semanas antes o un mes antes y ir viendo, como sabéis, cuando está la hierba limpia del parque, pero según pasan los meses hay un camino, claro, y ese es por donde ha pasado la gente. Claro, yo iba viendo el camino que había puesto él, leyendo el repo, y a veces decía, vale, ahora voy a experimentar por mi cuenta. Y llegaba y decía, vale, tengo todo roto, voy a ver lo que ha hecho él. Y decía, mira, esto le pasó a él, se arregla así, joder, claro, sí, ahora lo entiendo. Fue muy, muy útil, pero de verdad mucho más de lo que esperábamos cuando se lo inventó. También, como la verdad que eso no lo esperábamos, pero como somos una mente colmena, también es que ya no sale eso solo. Y la verdad que al trabajar de manera más cohesionada, aunque no trabajemos en el mismo sitio, nos ha servido, vaya. Y bueno, mi libro. Podéis leer el artículo ahí más extenso allí. Ahora vamos a hablar de XP, que XP es el principio o el fundamento o la escuela de software en la que más cojeamos, ¿no? Hacia la que más vamos de la pata que cojeamos, para bien. Y lo resumimos muy bien con el término de ingeniería hacia la izquierda, que ahora se está hablando un poco más de la Chef Leaf Engineering, que es verdad que en XP no sale, pero no sale porque XP pues, tiene ya sus años, tiene 20 y pico años, los libros de XP dejaron de estar de moda hace mucho tiempo, por desgracia. Y el término, aunque no salga, sí que tú te lees todos los principios de XP y te lees todos los libros de XP y están hablando todo el rato de ingeniería hacia la izquierda, que al final Iván sabe resumir muy bien lo que es la ingeniería hacia la izquierda. Bueno, llevamos toda la charla realmente hablando de lo mismo, ¿no? Que es reducir el ciclo de feedback. Reducir el ciclo de feedback, con el ejemplo del coche se ve muy bien, consiste en obtener la información más valiosa lo antes posible. Entonces, todas las actividades que nos dan información valiosa, vamos a moverla a las etapas más tempranas del desarrollo para precisamente poder pivotar lo antes posible y reaccionar. Qué casualidad que las acciones que reducen más el ciclo de feedback están relacionadas con la interacción entre personas. Entonces, más que tener una reunión al mes o a la semana, si trabajo día a día en modo pair programming con mis compañeros, es como más rápido voy a poder transferir ese conocimiento y reducir el ciclo de feedback. Que por supuesto hay muchos equipos que no pueden, ¿no? Porque, bueno, pues por diferencias horarias o lo que sea, evidentemente, no es para todo el mundo y no encaja en todos los equipos, pero si cabe la posibilidad es un desperdicio, al menos en nuestra experiencia, no intentarlo, no hacerlo. Pero vaya, hay mil maneras de reducir el ciclo de feedback, ya sea, pues por ejemplo, haciendo TDD para reducir el tiempo en el que tarda en validar si algo está funcionando, o por ejemplo, hablar con el product owner o whatever, si esta feature es lo que quiere o no, en vez de esperar 3 semanas a tener un desarrollo entero para ver que no hacía falta. Esta mañana en otra charla decía el compañero de ThoughtWorks que ha hecho 2 preguntas. La primera era ¿quién de aquí hace code review? Y no hemos levantado la mano de manera unánime, aunque en realidad sí que podríamos haberla levantado por una ambigüedad que hay semántica. Y luego ha hecho otra pregunta que ha sido ¿y quién hace Trunk Based Development? Que básicamente es no crear ramas, ¿vale? Para quienes somos más técnicos, ramas de aislamiento y de tortura y de merges infinitos, sino trabajar todas las personas respetándose en la misma rama. Y ahí sí que hemos levantado la mano los 3 y he dicho, me parece raro que se pueda hacer una sin la otra y tal. El caso es que cuando estás trabajando todos en la misma rama y todos a la vez, porque por ejemplo en mi último equipo trabajábamos todos a la vez, programando todos a la vez en el mismo ordenador, ahí no tiene sentido hablar de code review, porque no hay hay como mucho code view, ¿no? O sea, es en el momento, es síncrono, no hay revisión, la gente lo está creando junta, no hay posibilidad a las cámaras de eco, a los hilos de conocimiento, al tener que volver atrás porque hay un malentendido, no cabe eso. Todo esto hila muy bien con el timeboxing, que no sé si conocéis la técnica Pomodoro, que es la que está quizás más extendida, de organizarte por 20 minutos y luego descansar 5 y tal, sino por esta frase que dijo una persona que no nos acordamos de quién es, pero que dijo básicamente el timeboxing no consiste en establecer un tiempo para una tarea, consiste en tomar una decisión importante sobre por qué vamos a tomar ese camino hacia esa tarea. Entonces esto, como ha dicho justo Ángel antes, se ve muy reflejado en el TDD, en el que nosotros estamos tomando la decisión de vamos a hacer una prueba, vamos a verla fallar, vamos a hacer el paso mínimo para verla en verde y luego vemos si es necesario refactorizar. En este ciclo tan corto estamos tomando la decisión de encapsular esa tarea en unos pocos minutos
para evitar que nos vayamos por el problema Y o que nos vayamos por otro lado. Totalmente. Además que en Beck, hace ya unos años, introdujo una nueva modalidad en el que si los test le fallaban de manera inesperada, le hacía rever de todo lo que había trabajado. Y también muy interesante que también Ken Beck comentaba que le venía muy bien el TDD para sus problemas de déficit de atención. TDD para TDA, ¿no? Claro. También no deja de ser un poco trabajar sobre hipótesis y en este caso reducir cuánto tardas en validar la hipótesis, ¿no? Que es como un ultramétodo científico chiquitito. El timeboxing del TDD no es temporal per se, como decía Iván, es simplemente meter unos ciclos discretos, pero es verdad que si tú estás haciendo TDD de manera natural, si llevas 20 minutos en una de las fases de TDD, te llama a los ojos, te dice el propio TDD, algo está mal aquí, no está funcionando bien, algo no estás haciendo bien y te es mucho más fácil borrar todo y volver atrás y empezar de cero, porque una cosa importante es que cuando borras todo el código no te borras el cerebro, que hay gente que le cuesta borrar código y no debería porque el cerebro no se borra, no es como X-Men. X-Men no, Men in Black, ¿no? He confundido de una manera muy estúpida. Entonces, creemos que es muy útil el timeboxing por eso, porque acerca mucho al trabajar del método científico, pero muy en pequeñito. Ahora vamos a hablar de otra técnica diferente. No es tanto una técnica, sino algo que es interesante conocer para enfocar el aprendizaje. Esto es la matriz de Ransford, que básicamente se divide en 4 partes, que son las cosas que sabemos. Yo sé que sé sumar. Las cosas que sabemos que no sabemos. Yo sé que no sé conducir, por ejemplo. Las cosas que no sabemos, que no lo sé, no os puedo dar ningún ejemplo. Pero si lo descubro, no es un problema, es una sorpresa, pero es agradable en el peor de los casos. Y el problema está en las cosas que no sabemos, porque son las cosas que destruyen los proyectos y como no las tengas controladas, que obviamente no las tienes si llega a esa situación, pues no sabes cómo reaccionar. Totalmente. Bueno, vale. No, viviendo por la misma línea, todo se basa un poco en mitigar las cosas que no sabemos lo antes posible. De hecho, a través de la colaboración es muy sencillo para que no llegue a esa situación en la que se destruya todo. Al final esto está muy relacionado con las cámaras de eco. De hecho, Pablo, que está aquí, nos dio un ejemplo muy bueno cuando le estábamos haciendo la prueba, que es, al final lo que queremos es echar todas las papeletas en la lotería de que no vamos a tener una cosa que no sabemos, que nos va a destruir el proyecto, la carrera o lo que sea, que nos pueda fastidiar. Ya sea pues esta cosa tecnológica que no conocíamos, que de repente no podemos buildear esta consola sin trabajar mucho o lo que sea. Y al final, estando en comunidades y todas estas cosas, nos aporta mucho porque tenemos muchísimas perspectivas y es más fácil que no estemos ahí. Esta tercera que hemos puesto, cuidado que yo me di cuenta ayer, después de llevar meses practicando esta charla, de que aquí los unknowns están arriba, ¿vale? Porque soy así de imbécil y nunca entendía por qué el riesgo sube, pero me di cuenta ayer, ¿vale? El riesgo sube cuanto menos conoces la cosa, porque al final los prejuicios y los sesgos que tú tengas te están metiendo anteojeras, ¿no? Como a los pobres caballos. Cuanto más observabilidad tienes y por tanto cuanto más colaboración mejor, más probabilidades hay, como muy bien dijo Pablo, que esto lo vamos a utilizar muchas veces en el futuro, más papeletas estás comprando para una lotería que no conoces en realidad. Por lo cual te pueden estar timando, ¿no? Como explorar, básicamente, y explorando tierras desconocidas. Cuanta más gente colabore para explorar, pues más rápido se va a ir y menos probabilidad de algo que no se esté descubierto. Hablando de observabilidad y de visibilidad, vamos a hablar de Ideaflow, que ya lo hemos mencionado antes, es este libro de Artie Starr que nos encanta. Empieza con uno de los mejores cliffhangers que yo he visto en un libro de software y os aseguro que he leído un par de ellos y nunca había leído uno que me haya llamado tanto desde la página 1, que dice que ella empieza a explicar, en 2005 teníamos un equipo que hacía un montón de prácticas buenas, hacíamos tal, no voy a repetir todas las buzzwords, ¿vale? Pero hacíamos todas las prácticas que se suponían X-peras, tal, y el equipo se dio una hostia, el proyecto salió fatal. No entendíamos por qué. Nos preguntábamos el por qué, pero no lo entendíamos. Entonces, en el siguiente proyecto, de alguna manera, quisimos medir qué pudo pasar y intentar quitarnos ese sesgo con algo objetivo relativamente. Lo que propone, yo hice esta aplicación, me ha servido mucho en equipos míos y en consultoría. Básicamente, es una aplicación de móvil muy tonta que tú mientras estás desarrollando le vas dando al botón que quieres. Esto es lo que propone ella, ¿vale? No la aplicación, sino la idea. Esto aquí es a escala, o sea, esto está siendo en segundos, pero porque si no el GIF, ¿no? Pues no vamos a estar aquí 8 horas viendo el GIF. Una jornada de trabajo podría ser perfectamente esto y te empieza a decir patrones de qué está pasando en tu jornada de trabajo y sobre todo está ayudándote a visibilizar a posteriori
qué ha pasado, porque muchas veces nos pasaba en mi equipo cuando empezamos a utilizarlo que no era lo que creíamos que había pasado de verdad. Claro, de hecho el desafío aquí, porque esto puede ser complicado de entender, pero la clave está en visibilizar lo que realmente está ocurriendo más que nosotros pensar que el problema está en otro lado que donde realmente no está. Entonces podemos estar muy enfocados en una tarea y no ver desde fuera que llevamos atascado en ella 30 minutos y si hacemos el esfuerzo de identificar que estamos en troubleshooting o en aprendizaje o en rehaciendo trabajo, pues sí que podemos a posteriori medir y decir, ostras, cada vez que meto en esta tarea estoy siguiendo este patrón de pausas y problemas. Además es muy interesante ver a posteriori el porqué, de por qué se me ha ido la mitad del día en troubleshooting y a lo mejor empiezas a analizar y pues hay problemas a lo mejor con los merges o con otra cosa, pero lo mismo si llevas la mitad del día en el troubleshooting y dices, pues mi solución es el TDD, si el problema es que whatever que no arregle el TDD, pues no te sirve de nada. Por lo que a lo mejor quieras hacer eso. O si, por ejemplo, si tu problema es que estás mucho tiempo en aprendizaje, pues lo mismo necesitas pues, formaciones o hacer más pair, porque a lo mejor hay ciertas zonas del código en las que hay silos de conocimiento o algo así, vaya. Esto ya no tengo que decir que ya nos gustó cuando nos leímos el libro, pero os aseguro que lo he utilizado en empresas a las que he ido a echar una mano de consultor de videojuegos y cuando les he enseñado esto de verdad y les he dicho, tenéis un problema por esto, por esto y por esto, no se habían dado cuenta realmente. Y han dicho, es verdad, no habíamos visto que esto que visibilizas era el problema, creíamos que era esto otro. O sea que, vamos... Además, si esto está entero rojo, si se lo enseña a una persona no técnica, se lo ve. Se entiende bien. Y también nos sirvió, de hecho, para eso, en un equipo que yo tenía, a los jefes decirles, mirad, es que de verdad que no podemos hacer esto que queréis, pero es por esto. De verdad que no. ¿Y eso qué es? Eso es el tiempo que no podemos estar trabajando en esto porque falla. Y es como, vale, pues no hagáis eso, haced otra cosa. Antes hablábamos en los experimentos de Reinberger de lograr un objetivo que se pueda medir, pues esto puede ayudar bastante a llegar a ese objetivo. Y también hila bastante bien con lo que hablábamos antes de trabajar sobre una hipótesis, porque es muy fácil hacerte una hipótesis inicial y validarla con esta visibilidad para saber si la puedes confirmar o desmentir y luego intentar analizar un poco lo que ha ocurrido a base de ver patrones. Que de hecho, a base de ver patrones a posteriori también os va a hablar Iván. A ver, esto es una práctica que he ido haciendo durante el último año. Sigue la idea de Kaizen, que es la mejora continua, aunque lo llamamos coloquialmente bien y mal, y consiste en, al final de la jornada laboral o según el ciclo de feedback que queráis seguir, apuntar las cosas con las que estáis satisfechos o que pensáis que han ido bien. Simplemente por reafirmar, pues si habéis hecho un experimento la semana pasada y el equipo todavía lo está asimilando bien y va por buen camino, pues algo positivo que está bien poner. Una vez hemos puesto las cosas buenas, ya podemos empezar a plantearnos qué cosas han ido mal o nos gustaría mejorar. Es importante este orden porque si no, vamos siempre a poner las malas y nunca vamos a poner las buenas. Doy fe, que yo siempre ponía las malas y Iván me obligó a poner las buenas antes. Algo Claro. bueno también puede ser, hemos seguido haciendo todo lo bueno que hemos empezado a hacer. Eso es acumulativo, no es algo simplemente del día a día, sino de todo lo que tú veas que se sigue acumulando con el tiempo, que va bien. Una vez hemos puesto las cosas malas, es importante poner una solución. De hecho, una solución que se pueda lograr lo antes posible. Si puede ser mañana, mejor, porque de nada sirve poner las cosas malas si no buscamos formas de solucionarlas, ¿no? Y una última adición fue poner una nota del 1 al 5, de ese día que vibras te transmite o cómo has salido de la oficina, si muy mal o estás contento, para luego poder medir a posteriori, a lo mejor cómo ha ido tu última semana y si identifica algún patrón interesante de pues esta semana ha sido todo un 2, o como aquí veis, 2 días seguidos 2, ¿por qué puede ser? ¿Hay algo que estamos haciendo mal? ¿Algo que no estoy viendo en el día a día, pero que viéndolo 2 semanas después se ve claramente que estoy en un ciclo? Esto me ha pasado. Y también a mí me ha pasado utilizándolo el hecho de terminar el viernes, como ha venido nuestra amiga Lucia diciendo, vaya semana de mierda he tenido en el trabajo, y que yo tuviera esa sensación y mirase después el Excel y dijera, joder, pues tampoco está tan mal en verdad, esto estuvo bastante bien. Lo que pasa es que me he creado el sesgo de que los últimos días han sido peores, pero la semana en realidad bastante bien de media. Así que bueno, ayuda un poco a mantener los pies en la tierra de lo que ha pasado de verdad. Lo de meter el número, por cierto, una mención a nuestro amigo Víctor de la Guild también, Es verdad. que fue quien lo metió. Él lo introdujo en hay que poner un número al principio de una reunión y al final, para ver el mood de la reunión, cómo cambia a las personas, por si acaso ha ocurrido un problema oculto que no hemos visto o alguien estaba incómodo o lo que fuese. También en este caso nuestro objetivo sería estar siempre en el 3. Exacto. Porque de que un 4 y un 2 no hacen media, porque un 2 es un día un poco regulero y nuestro objetivo debería ser, pues estamos trabajando la normalidad, ¿no? La eutimia, al final, lo que decían los estoicos, de estar bien siempre y ya está neutral. A tope con que haya 4 y 5, pero no hacen media con un 2. El objetivo es no estar mal. Todas estas cosas las hemos aplicado en un programa de mentorías que es el que nos da nombre y demás. Y digamos que
algunas las hemos ido haciendo ya dentro de las propias mentorías y otras las introdujimos ya cuando empezamos las mentorías y fue la mejor manera de validarlas todas o de descartarlas. Bueno, al final este programa de mentoría era un programa de mentoría gratuita que empezamos yo entré 2 semanas más tarde, pero bueno, empezamos hace unos 8 o 9 meses con unas 20 largas personas en grupo y nuestro objetivo era enseñar todo lo que sabemos a esta gente de manera grupal, aprender y que nos validaran las cosas enseñando, porque nos discutían, nos quitaban a lo mejor sesgos, nos hacían validar cosas que a lo mejor no teníamos tan claras, porque al final enseñábamos en MOOC, que ya que hablamos de aprendizaje colaborativo, estamos dando una charla en grupo y ¿cómo no vamos a enseñar en grupo? Claro. Durante varios meses todas las sesiones de los grupos creo que eran 30 y pico personas al principio, las dábamos todas las personas juntas para predicar con el ejemplo, ¿no? Porque una cosa que digo yo mucho en mis equipos es que se juega como se entrena y no podíamos ir vendiendo la colaboración si después nos separábamos y no entendíamos bien. Cuando ya el grupo se convirtió en un equipo de mentorías y los propios equipos de mentoría se autoorganizaban o simplemente nos pedían feedback a veces, entonces ya hay veces que sí que hemos sido solo una de las personas, pero básicamente porque al ser non-profit pues nos estábamos muriendo ya de esfuerzo y tampoco no tenía sentido que no fuera sostenible. Eso fue 7 meses después de empezar. O sea, los primeros 7 meses era toda, aunque hubiera 3 seguidas, todas las personas juntas dando la mentoría como tal, sin dividirnos. Y desde luego esto lo que hemos ido haciendo es iterando poco a poco, cambiar, mejorar. Hace, por ejemplo, 2 semanas una persona propuso, ¿por qué no tenemos una sesión de entre grupos, enseñar todos los proyectos que hemos ido haciendo de manera, pues alguna gente ha hecho proyectos en pareja, otros individuales. También tuvimos una sesión muy chula que propuso la propia gente de vamos a hablar de todos los procesos de selección que hemos tenido las diferentes personas de los grupos, de nuestra experiencia en los procesos de selección, de dónde nos ha ido mal, dónde nos ha ido bien, cómo encararlos. Y todas esas personas yo creo que avanzaron muy rápido en esa mierda que es hacer procesos de selección y joder, les ha ido bien, en verdad. Muchas personas han encarado los procesos de selección con mucho mejor ánimo y han encontrado bastantes trabajos a partir de ahí. No iba a decir, última nota, que el club de lectura también lo hemos metido aquí, por supuesto. Todo lo que hemos dicho antes está aquí metido. Es muy importante tener el enfoque gremial, ¿no? de Guild, de mentorizar como mentorización cíclica, es decir, el rol de mentor y de mentorizado está muy bien, pero no es, como decía antes, tampoco es ontológico, no se es mentor o se es mentorizado. Tú estás mentorizando a una persona que en ese campo en concreto todavía tiene menos experiencia que tú, pero a ti te tienen que mentorizar también. Una cosa que nosotros proponemos es que la gente que mentorice a alguien o que se suponga senior de alguien intente que otras personas que hayan venido por detrás le mentoricen también. Incluso personas que tengan menos experiencia también le pueden mentorizar. Es que salen ciclos de conocimiento muy interesantes y al final se forma como un ciclo, ¿no? de aprendizaje. Un molino de agua, ¿no? De estar todo el rato rodando, si no... Y ya está. Y bueno, aquí tenemos el QR de la transparencia y si le da otra vez... Bueno, lo dejamos un segundo, que si no bueno, la gente claro, no va a poder... Ahora volvemos a él, Aquí tenemos todo lo que hemos hablado. La idea de todo esto, de soltar toda esta barbaridad de términos imposibles de retener, es que ahora después, el resto del evento, mañana, cuando sea, o después incluso si nos contactáis, que nos aportéis los vuestros, que nos digáis que algunos de los que hemos dicho no os han funcionado bien, o que sí os han funcionado bien, o que nos pidáis que profundicemos en cómo los hemos utilizado, porque al final mencionarlos solo sirve para que muchos unknown que alguien de aquí tenía de que no conocía esa técnica, por lo menos ahora se pueda ir a buscarla, ¿no? Pero de poco más. Claro, vamos a hablar, ¿no? Si hemos dicho que tenemos que romper esos hilos de conocimiento, no nos dejéis que estemos los 3 juntos hablando, que no tiene sentido. Vamos a mezclarnos, a colaborar, a compartir experiencias. Además que eso, que tampoco es preguntas y respuestas, que de los debates, como hemos dicho antes, sale mucho y lo mismo tenéis otra experiencia con alguna de las prácticas, tenéis otras se nos han quedado en el tintero porque ya os hemos dado bastante la chapa y en general, pues a lo largo de este fin de semana pues podemos hablar de esto, de otras cosas o de lo que queráis, vaya. Por el tiempo, vaya. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias. Iba a aplaudir yo por costumbre también, ¿eh? Si queréis, la pregunta si alguien tiene alguna pregunta, que la diga. Yo la repito para que se quede grabada y así no estamos con el micro yendo y viniendo, ¿vale? También nos valen reflexiones. En este caso sí que como... Sí.
A ver, yo suelo ser bastante taxativo y poco agradable cuando respondo a las preguntas. A lo mejor no tendría que responder yo en este evento, pero es tarde porque ya he empezado a hablar. La manera de salir del expert beginner es salir del aislamiento. Es que no te puedo decir otra cosa. Por lo menos en mi experiencia. Es que no he encontrado otra manera. Yo era una persona que estaba muy aislada. Por eso yo mismo dije, voy a crear comunidades porque claramente algo está fallando en mi carrera. Algo está fallando claramente. Por suerte vino la pandemia y las comunidades online florecieron y pude hacer mucha gente amiga gracias a eso. Pero yo por lo menos no tengo ninguna otra opción. A lo mejor alguien. Totalmente, lo iba a decir exactamente lo mismo, pero viendo todas las comunidades que hay y si te interesa una tecnología concreta o un área que te interese, seguro que puedes encontrar online en caso de que no haya cerca tuya. Y al final es como más se aprende y se rompen esos ecos. También al final las comunidades yo las veo como un detalle de implementación del aprendizaje. También está en la parte humana, pero bueno, en este aspecto, porque si por suerte llegas al aprendizaje que hubiera llegado con esas comunidades de manera aleatoria, accidental, el algoritmo de Google, pues a lo mejor no eres expert beginner en este campo en concreto. En otro, yo qué sé, a lo mejor en otro sí. Pero si llegan mágicamente, pues a tope. Pero en este caso, yo creo que en comunidad, hablando con mucha gente y consumiendo recursos de sitios distintos y muchas veces que vayan en contra de lo que tienes pensado, porque muchas veces encuentras los límites ahí y te cambia la perspectiva, pues está muy bien, vaya. La única forma de saberlo realmente es saliendo del círculo. De hecho, hay una cosa que no se ve en el diagrama, pero el expert que tendría que volver al beginner, porque es que siempre estamos aprendiendo. Entonces, aunque estés en el expert y pienses que estás en el expert beginner, si te abres, seguro que va a aprender más de otras personas. Solo por añadir aquí, bueno, es muy fácil hablar del pico de estupidez, ¿no? Entonces salir de este pico hay que confrontarlo. Para que se quede grabado, David nos aporta que es muy fácil hablar del pico de estupidez y no queda otra que darse una dosis de realidad y volver atrás, ¿no, David? Y de construirse. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Si no, luego podemos charlar fuera. Claro, nos vamos al patio, ¿eh? No nos dejéis estar los tres juntos. Otra vez. Cogednos y hacednos hablar de cosas guays. Yo tengo varias, ¿no? Por principio, bueno, como que sois tres, lobos, patos y más de ética, ¿no? Mezclan un poquito emociones, cosa lógica y ética, ¿no? Esto me gustó bastante. Esto como, bueno, una reflexión. Ahora bien, método de aprendizaje. Yo creo que, bueno, estamos hablando de una cosa más grande. Espera un momento, David, que te doy el micro. Bueno. Y ya con esto terminamos. No se puede repetir, ¿no? Ok, yo creo que estamos hablando de una cosa un poquito más grande. Estamos hablando de que cómo nuevas generaciones quieren que se enseñe cosas. Y creo que esto es donde se mezcla escuela vieja con escuela nueva. Y que chicos están buscando una revolución, ¿no? Ser pionero y algunas herramientas que están encontrando, podemos decir que son unas herramientas nivel social, ¿no? Psicológicas, nivel social también que relevan algunas inquietudes, algunas cosas que molestaban el pasado del trabajo o que no podrían encontrar, simplemente pregunta. Entonces yo creo que es esto, ¿no? Como que es una cosa más grande, pero herramientas de cómo, bueno, en general, cómo recuperan esto y cómo están poniendo esto y dan un poco fuerte adelante, pues esto es bastante curioso. Gracias. Al final, como ha dejado caer David, la herramienta en sí no es importante. Hacer catas en sí no es importante. Lo importante es que al grupo le vengan bien. Estas son todas las herramientas que en 4 años hemos visto que más o menos funcionan bien, tanto en grupos de aprendizaje como en proyectos no de empresas, como en proyectos de empresas. Pero lo dicho, es que podéis aportar las vuestras, podéis encontrar otras, a lo mejor hacéis catas y decís no funciona menuda mierda en este equipo, pues no funcionará, ya está. Simplemente lo bueno es debatir sobre ello. Creo que son -4 ya y tenemos que terminar. No, ya me dicen que tenemos que terminar, David. Lo siento, pero ahora hablamos allí fuera. Claro. Muchas gracias.